El ser humano es un agente modificador de la superficie terrestre, quizá uno de los más importantes. La contaminación es un ejemplo del desajuste ambiental que el ser humano produce. Existen 4 focos principales de contaminación provocados por la acción del ser humano. Estos son los siguientes. La industria. Esta actividad humana produce diversos desechos que dependen del tipo de industria. Un ejemplo son los desechos químicos que ocasiona la industria de los fertilizantes agroquímicos. Derrames urbanos. Se trata de residuos orgánicos producidos por la actividad doméstica, emisiones de los automóviles, como hidrocarburos, plomo y otros metales. También podemos mencionar las aguas residuales que producimos por nuestras actividades diarias. La navegación. La navegación es una actividad que produce diferentes tipos de contaminación, especialmente con hidrocarburos. Un ejemplo evidente son los derrames de petróleo accidentales o por negligencia que provocan importantes daños ecológicos. Agricultura y ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan las aguas. Además de la contaminación, otro desajuste que el hombre provoca en la naturaleza es mediante actividades que llevan a la pérdida de hábitat. En este sentido, una de las principales amenazas a las que se enfrentan actualmente los ecosistemas es a la deforestación. Esta actividad se refiere a la pérdida de grandes extensiones de árboles o incluso a la eliminación total de bosque natural. ¿A qué se debe dicha deforestación y cuáles son las principales causas? Probablemente la causa principal es el crecimiento demográfico desmedido, que ha llevado al humano a hacer un uso irracional de los bosques, a realizar una tala inmoderada para el establecimiento de áreas destinadas a actividades agrícolas o de otro tipo de uso de suelo, como asentamientos humanos o carreteras. Al mismo tiempo, ha aumentado la demanda por usar la madera como combustible para la industria de la construcción y para uso doméstico. En México, una de las principales causas de la deforestación es la conversión de grandes extensiones de bosques a pastizales para ganado. Los efectos de la deforestación son diversos, entre ellos la pérdida de especies y de variación genética, deterioro general de los suelos, eliminación de fuentes importantes y renovables de leña y de otros productos forestales básicos para los habitantes de comunidades rurales. Otro de los efectos producidos por la deforestación es la erosión. La erosión, proceso de desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo, como la materia orgánica que lo compone, es un proceso natural que es más evidente en ambientes desérticos y en laderas. Sin embargo, la pérdida excesiva del mismo es otro de los grandes problemas ligados al deterioro de nuestros recursos naturales. La deforestación, además, tiene otra consecuencia nociva para los diferentes hábitats, ya que los fragmenta. La fragmentación consiste en la división, en pequeñas manchas, de lo que era un ecosistema original, debido a que altera los fenómenos ecológicos naturales. La fragmentación se refiere a la reducción del hábitat original y por lo tanto a su destrucción parcial, repercutiendo negativamente sobre la biodiversidad. Impide el entrecruzamiento genético entre especies, se pierden las interacciones ecológicas y provoca incluso la desaparición de distintas especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, plantas, insectos y otras formas de vida. Otra forma en la que el hombre impacta la naturaleza o provoca desequilibrios ecológicos es con la introducción de especies en ambientes distintos. Un ejemplo es la introducción de conejos en Australia. Los conejos, al no tener depredadores naturales, se convirtieron en plagas. Otro ejemplo es la invasión de ratas o de serpientes a ciertas islas del Pacífico a través de los barcos europeos. Las ratas y las serpientes se convirtieron en una amenaza para especies nativas, principalmente para los grupos de aves.
El ser humano también ha tenido un gran impacto sobre la naturaleza al sobreexplotar los recursos naturales. Existen muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es el caso de los combustibles fósiles y minerales que están tratados como si fueran recursos inagotables. Los expertos admiten que si se sigue con esos gastos, poco a poco se irán agotando estos recursos. No podemos dejar de mencionar que las actividades humanas en conjunto son la causa principal de lo que hoy conocemos como el cambio climático. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La modificación del entorno por las diversas actividades humanas también tiene un efecto sobre las distintas especies que pueblan nuestro planeta. Según el nivel de amenaza que se cierne sobre una o varias especies, estas se clasifican de la siguiente forma. Especie extinta. Es cuando prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no detectan ningún individuo en estado silvestre. Se asume entonces la posible desaparición de la especie y se le reconoce como extinta. Ejemplos de especies extintas son el pájaro dodo y el lobo de Tasmania. Especie en peligro de extinción. Es cuando una especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción. En México, un ejemplo de especie en peligro de extinción es el jaguar. Especie vulnerable. Es cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría en peligro de extinción, una especie enfrenta un riesgo alto de extinción. El oso koala es un ejemplo. Especie insuficientemente conocida. Es cuando existen presunciones fundadas de riesgo, pero no hay información suficiente para asignar una especie a una de las categorías de conservación anteriores. Especie fuera de peligro. Es cuando una especie ha estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente, pero en la actualidad se le considera relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o porque la amenaza que existía ha cesado. Un ejemplo son la ballena jorobada y la ballena franca austral. Especie rara. Es cuando poblaciones de una especie ocupan un área geográfica pequeña o estén restringidas a un hábitat muy específico que en sí es escaso en la naturaleza. También se considerará rara aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor. Un ejemplo es el tamarino león dorado en Brasil. Otra clasificación de las especies es especies endémicas. Este término se aplica a especies que solo se encuentran en determinado punto o zona geográfica y en ninguna otra parte del mundo. Estas especies son, por lo tanto, muy susceptibles a verse afectadas por un desequilibrio ecológico y se les tiene una consideración especial o están sujetas a una protección especial. Un ejemplo de especie endémica mexicana y sujeta a protección especial es la lagartija de árbol, Abronia taeniata. Dentro de las acciones para la conservación y protección de las especies o la biodiversidad, encontramos la creación de bancos de genes. Un banco de genes es como un arca de Noé, donde se almacena y se guarda en condiciones extremadamente cuidadosas y protegidas información genética o células madre de especies bajo amenaza. La idea
es que algún día se podrían crear programas de recuperación de la especie usando el ADN o las células madre para crear clones o enriquecer el pool genético de una población reducida de tal especie. Otra variante del banco genético es el banco de semillas o banco de germoplasma. El banco de semillas, en esencia, es un gran almacén, pero que colecciona o conserva semillas de especies vegetales importantes para el hombre. En las labores de conservación de la biodiversidad, también es importante la creación y el mantenimiento de áreas naturales protegidas. En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene designados 6 categorías: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora, fauna y santuarios. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estableció las siguientes categorías de áreas naturales protegidas. Reserva natural. Es un área de tierra o mar que posee un ecosistema excepcional o representativo, características geológicas o fisiológicas o especies de interés primario, que están disponibles principalmente para su estudio científico o seguimiento ambiental. En Veracruz, un ejemplo es la Reserva Natural de los Tuxtlas. Área de vida salvaje. Son grandes espacios de tierra o mar sin modificaciones o con pequeñas modificaciones, que mantienen su carácter natural e influencia, sin presencia o con poca presencia humana, que son protegidos y gestionados de manera de preservar su condición natural. En México, un ejemplo equivalente a esta categoría es el Cañón de Santa Elena, en Chihuahua. Parque natural. Es un área natural de tierra o mar destinada a proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las generaciones presentes y futuras. Excluir la explotación u ocupación no ligadas a la protección del área y proveer las bases para que los visitantes puedan hacer uso espiritual, científico, educacional o recreativo de forma compatible con la preservación y la cultura. Un ejemplo es el Parque Natural Cofre de Perote. Monumento natural. Es un área que contiene uno o más sitios específicos de valor e importancia natural o cultural excepcional debido a su rareza, cualidades estéticas inherentes o significado cultural. En México, un ejemplo es Bonampak. Existen otras variantes y categorías de áreas naturales protegidas. 2 más que mencionaremos en este video son las áreas decretadas como Patrimonio Natural de la Humanidad y los jardines botánicos. En México, un ejemplo de área decretada como Patrimonio Natural de la Humanidad es la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en la parte este de Michoacán y parte del oeste del Estado de México. Un Patrimonio Natural de la Humanidad es un área cuya belleza y valor contribuye a la educación, la ciencia y el respeto por los valores comunes. Los jardines botánicos son instituciones habilitadas por un organismo público, privado o asociativo, en donde en ocasiones la gestión es mixta, cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de la diversidad vegetal. Los jardines botánicos se caracterizan por exhibir colecciones científicas de plantas vivas, que se cultivan para conseguir alguno de estos objetivos: su conservación, investigación, divulgación y enseñanza. En Veracruz, tenemos el orgullo de contar con el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Pues un jardín botánico se distingue de otros jardines como parques por tener colecciones vivas de plantas documentadas para algún propósito. Por lo general es un propósito de investigación o de educación y de conservación.
Las colecciones, si ven con cuidado, cada planta tiene una etiqueta con su nombre científico, su familia botánica y otra información como nombres comunes, usos que puede tener la planta. Somos miembros de la Red Nacional de Jardines Botánicos y por cierto se creó en este jardín botánico la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, iniciado por nosotros en el 83 aquí. También estamos en colaboración con la Red Internacional de Jardines Botánicos a nivel mundial, donde compartimos nuestras bases de datos con ellos. Si un investigador quiere buscar una planta que tiene una distribución muy amplia y una especie, por ejemplo, está en la Patagonia y la quiere para algún estudio aquí o en Europa, acude a la PCGI, o sea, la Red Internacional. Se llama búsqueda de planta, pone su nombre científico, luego aparecen los jardines botánicos que lo tienen y la asociación esa conecta al jardín botánico con el investigador que requiere la especie como intercambio y es el jardín botánico que decide conectarse con él o no. Porque tenemos que cuidar nuestra información porque muchas plantas están en peligro de extinción. Una de nuestras misiones es rescatar y propagar plantas regionales en peligro de extinción. Otras están en la norma oficial como las orquídeas, algunas palmas, las cícadas, los cactus. Y hay, como diré, comerciantes sin escrúpulos y van a las localidades para extraerlas, lo cual es prohibido, están protegidas por leyes nacionales e internacionales, pero sin embargo, como todo lo clandestino, pues ocurre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quién damos información, especialmente de localidades. Mucho cuidado. Este jardín cuenta con 38 hectáreas totales, de las que 30 son de bosque preservado en una antigua plantación de café y 8 de exposiciones botánicas propiamente dichas. Se encuentra cerca de Jalapa y está administrado por el gobierno del estado, el municipio y el instituto